Hola, hoy en nuestro espacio de filosofía CB9 veremos el tema de Immanuel Kant. Los puntos que veremos sobre dicho tema serán: número 1, vida de Immanuel Kant; número 2, obras; 3, ética kantiana; 4, características de la ética kantiana; 5, qué son los imperativos categóricos; y número 6, ejemplos de imperativos categóricos. Immanuel Kant, 1724 a 1804, filósofo alemán. Hijo de un modesto guarnicero, fue educado en el pietismo en 1740. Ingresó en la Universidad de Königsberg como estudiante de teología y fue alumno de Martin Knudsen, quien le introdujo en la filosofía racionalista de Leibniz y Bohr, y le imbuyó asimismo el interés por la ciencia natural, en particular por la mecánica de Newton. Su existencia transformó prácticamente por entero de su ciudad natal, de la que no llegó a alejarse más que unos centenares de kilómetros, cuando residió por sus meses en Alford como receptor, actividad en la cual se dedicó para ganarse el sustento luego de la muerte de su padre en 1743. Tras doctorarse en la Universidad de Königsberg, a los 31 años ejerció en ella la docencia y en 1770, después de fracasar 2 veces en el intento de obtener una cátedra y haber rechazado ofrecimientos de otras universidades, por último fue nombrado profesor ordinario de lógica y metafísica. La vida que llevó ha pasado a la historia como paradigma de la existencia metódica y rutinaria. Es conocida su costumbre de dar un paseo vespertino a diario a la misma hora y con idéntico recorrido, hasta el punto de que llegó a convertirse en una especie de señal horaria para sus ciudadanos. Se cuenta que la única excepción se produjo el día en que la lectura de Emily Rose lo abordió tanto que, para hacerse olvidar su paseo, hecho que suscitó la alarma de sus conocidos. En el pensamiento de Kant suele distinguirse un periodo inicial, denominado precrítico, caracterizado por su apego a la metafísica racionalista de Bohr y su interés por la física de Newton. En 1770, tras la obtención de la cátedra, se abrió a un lapso de 10 años de silencio, durante los que acometió la tarea de construir su nueva filosofía crítica. Después de que el contacto con el empirismo escéptico de Hume le permitiera, según sus propias palabras, despertar del sueño dogmático. Obras de Kant. Se suele dividir la obra de Kant en dos periodos, el precrítico y el crítico. El primero de ellos abarca toda la actividad filosófica kantiana, hasta la disertación, en 1770. El segundo, su actividad filosófica posterior, en el que se desarrolla su pensamiento en una dirección distinta, cuyas líneas fundamentales exponen la crítica de la razón pura. Algunos estudiosos de Kant, no obstante, distinguen dos fases: el periodo precrítico, la primera hasta 1755, según uno, o 1760 según otro, en la que predomina Kant el interés por la física y la ciencia en general; la segunda hasta 1770.
Ética kantiana. Nos permite separar o delimitar las conductas buenas. Kant distingue entre la forma y la materia de un mandato. La materia es lo mandado y la forma el modo de mandarlo. Aquellas máximas conductas que cumplen el requisito formal de ser universales describen una acción buena, y aquellas máximas que no puedan ser universales describen una conducta mala. Otra es el rigorismo kantiano. El rigorismo kantiano es una consecuencia de la consideración de los mandatos morales como mandatos que se deben cumplir de forma incondicionada o absoluta, es decir, de los mandatos morales considerados como imperativos categóricos. Con la expresión rigorismo kantiano nos referimos a las dos cuestiones siguientes. 1. El deber por el deber. Debemos intentar realizar la conducta que manda el imperativo moral, pero no porque con ella podamos conseguir algún bien relacionado con nuestra felicidad, sino exclusivamente por respeto a la ley, por deber. El cumplimiento de deber es tan importante que incluso lo hemos de elegir aunque su realización vaya en contra de nuestra felicidad y de la felicidad de las personas que quieres. 2. El carácter universal de la bondad o maldad de una acción. Si una acción es mala, lo es bajo cualquier circunstancia. Aceptar una excepción implicaría aceptar las condiciones del mundo en la determinación de la voluntad, y por lo tanto, la heteronomía de la ley moral. Si está mal mentir, no vale ninguna mentira, ni la mentira piadosa, ni la mentira como algo necesario para evitar un mal mayor. 4. ¿Qué son los imperativos categóricos? Kant definió el concepto de imperativo categórico como cualquier proposición que declara una acción o inacción como necesaria, y en su opinión, las morales se basaban en imperativos hipotéticos, por lo cual no eran de obligado cumplimiento en cualquier situación y desde cualquier planteamiento moral, religioso o ideológico. El imperativo categórico es la declaración general del principio supremo de moralidad, pero Kant ofrece tres formulaciones diferentes de esta afirmación general. Trata de distinguir la bondad de la maldad moral. Allí señala que se llama malo a un hombre no porque ejecute acciones que son malas, sino porque éstas son tales que dejan concluir máximas malas en él. La maldad moral solo tiene sentido si el hombre es responsable de sus actos, si estos pueden serle imputados. Es por ello que el fundamento del mal no puede residir en ningún objeto, sino solo en una regla que el albedrío se hace el mismo para el uso de su libertad. En una máxima. La bondad o maldad moral reside pues en la adopción de buenas o malas máximas, y el ser humano siempre es autor responsable de dicha adopción. La bondad o maldad moral reside pues en la adopción de buenas o malas máximas, y el ser humano siempre es autor responsable de dicha adopción. Bien, yo les daré los ejemplos del imperativo categórico, pero antes solo les daré una pequeña introducción a lo que es el imperativo categórico. El imperativo categórico rige dos conceptos filosóficos importantes. El primero es la ética, el segundo es la moral. La ética es la pregunta del sentido de la vida o la existencia. Es decir, ¿para qué hago esto o aquello? ¿Por qué lo hago? ¿Con qué finalidad? ¿Esto es positivo para mí? ¿Esto es positivo para los demás? La moral, por lo contrario, se centra en el campo de la acción o praxis. Es decir, a la hora de actuar. Si uno decide actuar de una forma u otra y lo hace, entonces su acción entra en el territorio de la moral. Así, ética es acto reflexivo antes de una acción y la acción entra en el terreno de la moral. Todo esto es solo para poder entender mejor el imperativo categórico. Muy bien, ahora les daré tres ejemplos. Número 1. Obras solo de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal. Número 2. Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solo como un medio. 3. Obra como si, por medio de tus máximas, fueras siempre un miembro legislador en un reino universal de los fines. El imperativo número 1 nos dice que siempre debes actuar de modo que al mismo tiempo desees que la regla según la cual actúas pueda convertirse en una ley general. El imperativo número 2, en esta acción de amar a mi prójimo como a mí mismo, tiene que ser un fin por sí mismo y no en un medio por alcanzar lo que me convenga. El último fin debe ser el interés por la humanidad y no el interés personal o el beneficio personal. Así se toma a la humanidad y a las acciones en pro de ella.
como un fin y no como un medio para alcanzar mis metas. Siguiendo con el número 3, este imperativo prácticamente dice que los dos imperativos anteriores deben ser aplicados como si uno fuese el rector de toda acción humana, es decir, aquel que dirige y juzga las acciones de los demás, porque con la misma vara que uno mide será medido. Bien, nos despedimos diciendo Carpe diem, es decir, aprovecha tu tiempo, aprende y logra algo nuevo cada día.